Bienvenidos a Crecer Podcast, soy Victoria Espinosa. Qué rico que nos acompañas, hoy estoy entre amigas en esta conversación, construyendo comunidad, y vamos a estar conversando de un tema que considero que es relevante, que es importante, es algo que todavía, bueno, yo creo, y creo que mis invitadas están de acuerdo en que tiene muchos tabús, que todavía hay muchísimo que hablar de él. Vamos a estar hablando acerca de la salud mental. O sea que bienvenidas de nuevo, chicas. Gracias. Ay, qué rico. Gracias. Qué rico que es poder conversar de este tema. Queremos hacerlo con mucho respeto. No somos como, digamos, las profesionales, las psicólogas más preparadas, pero somos unas niñas que hacen la tarea. Sí. Que investigamos, que damos consejería, que estamos involucradas en la comunidad, que tenemos amigos, que nos gusta alimentarnos y que, bueno, consideramos que este tema es bastante importante, ¿no? Sí. Y eso es muy contenta de ver que hay podcasts, que hay lugares donde se está hablando, que están como que hay un poco más de conciencia en este momento de lo que había, por ejemplo, 20 años atrás. ¿Qué piensan ustedes acerca de la salud mental? ¿Qué consideran que ese tema? Totalmente de acuerdo, porque definitivamente hace 20 años atrás, yo creo que, yo no recuerdo hace 20 años que a mi alrededor pudieran decir, no, mira, la palabra depresión, la palabra ansiedad, no, de verdad no era algo que se conversaba, ¿no? Entonces pienso que, y por eso, por el hecho de que no se conversaba o que no se nombraba, no era algo común, no significa que la gente no lo estuviera viviendo. Sí. Muy probablemente todos experimentamos situaciones que nos pudieron haber hoy día, nos hubiesen podido decir, no, si tú lo que tienes es ansiedad, no, tú lo que tienes es depresión. Y que antes no, decían, no, eso es otra cosa, tranquila, que nada te va a pasar. Y crecimos con eso. Hoy día es algo que está afectando muchísimo más, que es mucho más notorio que nuestros jóvenes, que nuestros hijos, a lo cual están más expuestos. Es más común saber compañeros que se hable, que se a pesar de que sabes que yo he estado mirando que aunque se ha hablado más y se habla más, hay como cierta vergüenza. Yo creo que para las personas es más fácil decir, tengo gastritis, tengo inflamación de eso, a decir, ay, soy bipolar, tengo trastorno de no sé qué, porque todavía hay como no sé, como un estigma de que es como que estás loco o algo así. Como que eres débil. Yo creo que antes, exacto. No sé, yo creo que antes en las familias de cualquier persona que tuviera como esos síntomas de que ahora llaman ansiedad, depresión o cualquier otro trastorno, era como el loco, el diferente, como, ay, está loco. Sí, Ya. O sea, esa era como la definición. Incomprensión total, ¿no? Sí. Porque pues como no se hablaba, no se conocía, entonces también el desconocimiento, pues no, y también que te da como miedo si tú como que no sabes, o sea, como cuando tú no sabes o no entiendes las cosas, como que da cierto temor. Exacto. Entonces ahora como que sí se atreve inclusive a decir, ay, yo voy a terapia. Ah, yo tengo mi psicólogo. Lo cual es ser muy valiente. Sí. Lo cual ¿cierto? eso es realmente ser, yo lo veo como un acto de valentía y un acto de responsabilidad para con uno mismo. Porque más allá y más allá de todo lo que son los tabús, que qué van a decir, que qué van a pensar, que van a decir que estoy loco o loca, pero ya va. Hay un punto donde necesito reconocer que necesito ayuda. Claro, trabajar en eso. ¿De dónde nacen las enfermedades mentales? ¿De dónde pueden nacer traumas, heridas del pasado, de los traumas, miedos? Porque yo estaba mirando algunas de las enfermedades mentales y entonces empiezan hablando de la ansiedad, de la depresión, pero hablan, por ejemplo, de los trastornos de personalidad, trastornos disociativos de la personalidad, fobias, esquizofrenia. Hablan acerca de la bipolaridad y bueno, y la lista sigue y creo que cada año hay una enfermedad nueva o hay algo más que se ha descubierto. Wow, ¿sabes qué me recuerda? Es eso que acabas de decir, ¿no? Y me recordó una película que hace mucho tiempo vi, que tenía que ver que el protagonista interpretaba
como, o sea, llegaba a tener hasta 10 personalidades. Ay, tremendo. Y resulta, entonces yo digo, wow, sí, yo quedé impactada con la película, de verdad. Pero resulta que muchas veces esos cambios, esa bipolaridad, esos trastornos de la personalidad son productos de traumas que hemos vivido y simplemente nuestro ser evade o busca la manera de sobrevivir lo que en ese momento te ayudó a sobrevivir es lo que ahorita te puede estar causando. Ya me acordé cuál es esa película, se llama Split. Ah, pero es espectacular, tienen que verla. No, yo la vi. ¿Ya la vi? Claro que sí, yo la vi. Espectacular, esa película es bien tremenda. Y la película está bien documentada porque la película es real. O sea, la película es real acerca de ese trastorno de personalidad. O sea, existe realmente. Y ese protagonista no es como ciencia ficción, ¿no? Sino que es de la vida real. Es de la vida real. Y yo por lo menos estaba pensando en eso. ¿Cómo la mente todavía ni siquiera como que descubrimos todo lo que es la mente? No. Y ya sabemos que la mente es esto. ¿No les parece que la mente es muy complicada? Yo creo que han descubierto más del universo, de cuántas galaxias y de todo eso que realmente lo que pasa en la mente. Que lo que pasa en la mente humana. Yo me estaba acordando en este momento que hablábamos de que eso era un tabú y todo, me estaba acordando, o sea, íbamos a hablar de este tema, pero no me había acordado y resulta que en mi casa, es que me estaba acordando precisamente de esa situación que pasó en mi casa, que fue que mi tío, un tío mío, cuando él se fue a la Marina o al Army, algo así en Colombia, y resulta que a él le dieron una golpiza bien grande allí, y él empezó a tener problemas de trastornos mentales, y resulta que a él lo diagnosticaron con esquizofrenia. Y él por lo menos era uno de los que pues me contaban, no sé, mi abuela y mi mamá nos contaba que era terrible, o sea, toda la familia estaba involucrada y toda la familia tenía que ver con él, o sea, tenía que estar alrededor de él y que ver con él por toda la situación tan difícil que pasaban ellos, y resulta que él duraba 14, 15 días en un cuarto encerrado. Pero lo más gracioso, lo más triste, no sé cómo le quieran decir, era que nadie sabía de eso, por lo mismo que estábamos hablando al principio, que era como algo que era escondido, entonces como que qué pena, él es el raro, él es el entonces por ejemplo él empezó desde muy joven a tomar medicina, él nunca fue precisamente a lo que ahora está pasando, que es esa ayuda psicológica, esa parte como personal, esa intervención personal de que bueno, vamos a ayudarte, vamos a darte esa parte psicológica y esa terapia. Y entonces por lo menos él en este momento, él es una persona, digamos, entre comillas, normal, tiene funcional, exacto, funcional, pero sí tiene muchos problemas porque básicamente a él lo único que hicieron fue diagnosticarlo y darle medicina. Medicamento. Ay, muy triste. Medicarlo, y entonces él toma un montón de medicina, y sí, él a veces tiene, y por ejemplo, si él no toma esa medicina, él le da un episodio de esquizofrenia. Claro. Entonces él siempre tiene que estar medicado. Pero si eso fue a causa de que le golpearon, pudo haber algún daño cerebral. Sí, es que hay un daño, es que eso fue, o sea, él fue diagnosticado de esquizofrenia por el problema, por ese daño cerebral que le hicieron, porque le dieron una golpiza horrible, lo encontraron así, casi muerto, y resulta que en base a eso él le pasó eso. Ese trauma, claro. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, de que a veces se nos olvida un poco que somos espíritu, alma y cuerpo. Y de que así como el cuerpo físico se daña, también podemos estar enfermos en el alma. Y podemos estar enfermos, o sea, mentalmente. O sea, que no hay que negarlo, ¿verdad? Sí, pero por los tabús se negaba, o de pronto el desconocimiento pues nos daba temor, ¿verdad que como sí? por ejemplo, supongamos lo que a él le pasó fue que como dijeran, no, pues el loquito, el que, no sé, algo, pero en realidad había una historia detrás de eso. Es que eso es lo que nosotros no entendemos. A veces cuando vemos las personas que tienen problemas de enfermedades mentales, que de pronto hay una historia detrás de eso. Puede ser un golpe como le pasó a mi tío, también puede ser lo que decía Victoria, un trauma. Que incluso ni la misma persona puede saberlo. Exacto. Yo, por ejemplo, leía que hay cosas culturales, hay cosas culturales. Ajá. Hay cosas culturales que pasan también, que estaba leyendo que eso es uno de los también motivos de que puede haber problemas de mentales, enfermedades mentales de salud mental, por la cultura,
por el Oh, ambiente. wow. También se eso heredan. Sí, también se heredan, ¿sabes? La genética. Son dicen que genéticas, son genéticas. enfermedades genéticas. Otra cosa también es que en nuestra cultura, como dice Andrea, latina, es mucho menos frecuente que, hoy en día incluso todavía se traten estos temas. Porque yo les puedo asegurar que las estadísticas en nuestros países, en Sudamérica, por ejemplo, de asistencia al psicólogo, aún son mucho más distintas o muy por debajo de lo que son aquí, por ejemplo. Es como que aquí es algo que se nombra más que, bueno, sí es una opción, vamos a ver. Pero allá, entre el miedo de la persona que puede sentir, que puede estar pasando por el proceso, de decirle a sus familiares, el desconocimiento, y simplemente que no hay tampoco profesionales que te puedan ayudar. Y lo otro es que una cosa es que tú vayas y solicites el apoyo, ¿no? Y hay algo que quiero acotar, y es que el profesional no te va a dar la solución, no, claro que no. 100%, te va a ayudar a pasar, pero hay una parte que es la toma de responsabilidad, que tengo que poner de mi parte, y es un proceso, porque eso no es así de fácil. Primero, entender que yo también tengo la responsabilidad en lo que puede ir mejorando o no en mi proceso de la condición mental que tenga. Sí, total. Y en todo, yo creo, ¿no? Y en todo. Se requiere que yo comprenda que es mi proceso, que yo soy el que necesito realmente cambio en mi vida, que va a tomar tiempo, que no es de la noche a la mañana, y también dependiendo como lo que esté sucediendo, ¿no? Ahí es donde yo digo que de pronto, como iglesia cristiana, es tan importante que la iglesia esté preparada. A mí, por lo menos, como me apasiona el tema, y yo de pronto estudio acerca del tema, de los temperamentos, de todo eso, porque de nuevo es comprender que los seres humanos, o sea, somos complejos, que la vida es mucho más complejo, que todo el mundo tiene una historia, que no sentimos igual, que no vivimos igual. Cada persona es un mundo y que no podemos uniformar a la gente, y también tenemos que comprender que cada proceso, cada momento en cada persona es individual. Entonces que se necesita también ese autoconocimiento, porque yo pienso, ¿no?, que es como tan importante el poder entender cuál es la línea. O sea, ¿esto que me está pasando es ansiedad o es depresión o simplemente es una temporada de estrés? O sea, ¿cómo yo puedo saber, o si estoy llegando allá, a dónde pedir ayuda, quién me puede ayudar? Lo que es tener como la confianza, ¿no? También, porque a veces ni uno mismo sabe qué le está pasando, o si califico para que sea alguna enfermedad, o sea, mental. Yo pienso dale, hable. No, que me acordé que, mientras estabas hablando, me acordé, por ejemplo, cuando, no sé si cuando ustedes dieron a luz les pasó lo mismo, pero ya ahorita, sí, lo de la depresión postparto, que ya ahorita es como un boom, pues, porque todo el mundo ya está hablando como de eso, o sea, como que antes no se hablaba de eso. Antes que a una mamá le pasara algo así era como muy loco, porque imagínate, si es el bebé, ¿cómo lo va a rechazar? O cómo vaya a estar triste si acaba de tener un bebé. O sea, como que era muy contradictorio, porque se supone que pues tú tienes un bebé y lo que tú tienes que tener es alegría, tienes que estar muy contenta y tienes que estar para todo el mundo. Pero me parece muy lindo esa parte que ahorita hay de que te preguntan, o sea, como que se enfocan en ti también. No solamente en que acabaste de tener el bebé, sino que te preguntan a ti cómo te sientes, necesitas ayuda, qué te pasa, quieres hablar. Yo me acuerdo que a mí incluso me llegaron a llamar, como que has sentido bonito, de pronto, sí, has sentido tristeza. Por ejemplo, yo tengo un amigo que trabaja para la Cruz Roja. Él me contaba una vez que él fue para Noruega, y en Noruega hay muchas tasas de suicidio. O sea, en ese tiempo, me contaba, eso fue hace años, ellos fueron a una intervención, fueron como a hacer un curso, como a aprender, como a intervenir con la gente, y él decía que le parecía muy tremendo, porque es como el escenario perfecto para tú deprimirte, porque es como que el frío, es como que no hay interacción, como muchas cosas. Entonces como que todo eso te lleva y yo no sé si a ustedes les ha pasado, como que a veces el día está gris y tú te sientes triste sin razón, como que tú empiezas a decir, ay no, qué pereza, no me quiero ni parar, no quiero estar así, y así empieza una depresión, no me quiero ni parar, no me quiero ni peinar, no me quiero ni bañar, pero entonces eso se prolonga día tras día, ya se convierte en algo clínico. Pero que te puede empezar así, con un día que realmente te levantaste y empezaste muy triste
Y no Claro. y no hay razón por qué, pero entonces es triste. Y yo me imagino el conflicto interno también. Claro. De que tú, por ejemplo, anhelaste ese bebé. Imagínate. Han habido inclusive registros de mujeres que por años intentaron embarazarse. Ay, sí. Y ahora te embarazaste y nació el bebé que tanto esperaste y ahora ya no sabes cómo lidiar con él. Además de eso, los desvelos, La maternidad los cambios ya no es tan hormonales, la maternidad no es tan bonita. Yo me imagino el sentimiento de culpa, Claro, de como que culpa. qué malo hay en mí, ¿no? Yo tan Sí. rara, ¿qué es lo que me pasa? Y la gente alrededor, pero mira, no podías tener hijos, y ahora lo tienen, porque, claro, también el comprender y entender eso, pues por lo mismo que estamos diciendo, como hay tanto prejuicio y desconocimiento, pues no sabemos tampoco cómo manejarlo. No es que las personas o la familia sea mala, sino que como tampoco sabes cómo ayudar, también la frustración es colectiva. O sea, todos Claro, comparten la frustración, claro. porque no sé tampoco cómo ayudarte. Sabes que yo estaba mirando 2 casos que estuve leyendo hace poco, en lo que yo estoy estudiando, y uno, como es con el temperamento, no me puedo meter de pronto a hablar muchísimo de qué temperamento tenía, pero era un matrimonio que estaban pasando por muchas dificultades. El esposo tenía arranques de ira, tenía ira muy fuerte, y tenía como muchos problemas porque él estaba luchando para perdonar a su primera esposa. Y él creía que su primera esposa se la había mandado Dios como castigo porque él era malo. Ay, Wow. Y él tenía eso metido en su mente. Y resulta cristiano, los dos asistían a la iglesia, trabajaban con niños dentro de la iglesia, pero el consejero, a través de la terapia de temperamentos y de ayudarlo un poco, llegó a la conclusión de que ahora que esa primera esposa falleció, Ya murió. ella murió, él se sentía como yo, porque me dejé victimizar por ella y nunca le dije en 23 años de matrimonio lo infeliz que yo fui. Entonces el consejero concluye y dice, él ha vivido tantos años de ira, rabia y amargura que eso se volvió su identidad. Y a mí eso me impactó, porque yo venía a pensar, o sea, pensaba en las escrituras. Yo decía, a veces, claro, el consejo bíblico es guarda tu corazón, saca todo eso, porque el daño que te hace. Entonces ahora él no podía dormir, tenía esos estallidos de rabia, tenía miedo que la esposa actual lo iba a dejar. No, o sea, una consejería supremamente complicada, pero era que emociones y sentimientos guardados por años en el corazón que nunca se trabajaron. Entonces ahora el consejero, el psicólogo ese decía, esto es tan fuerte en la vida de este hombre que ahora eso es su identidad, ahora ese es él. Wow. Y decía que habían tenido como 11 sesiones y decía, este caso va a tomar mucha paciencia y tiempo de parte de la esposa y del consejero. Así concluyó. O sea, no sé finalmente qué pasó con ese caso. O sea, una huella tan profunda que se vuelve todo. Es que uno piensa, por eso es lo que yo decía, que detrás de esa enfermedad mental o dices lo que sea, hay una historia que uno no conoce. Entonces uno como que... Claro, y ella aún muerta. Imagínate. O sea, ella falleció, pero él no sabía cómo lidiar porque era tanto lo que había pasado. Y bueno, y otros detalles que no mencioné. Pero hubo uno de un trastorno de personalidad disociativo. Y este matrimonio se casó dentro de la iglesia cristiana. Y resulta que fueron a la consejería porque la esposa estaba hablando con un exnovio y estaba coqueteando con un exnovio, y el esposo pues se había dado cuenta que ella tenía conversaciones y estaba como fantaseando con ese exnovio. Entonces fueron al consejero y en medio de él hacer el té, de hablar, de preguntarles qué le estaba pasando, surgió la conversación de que ella sí soñaba como con ese otro hombre, pero que ella amaba a su esposo y que ella no entendía qué era lo que estaba pasando dentro de ella. El esposo dice que cuando fueron a la luna de miel, en su luna de miel, ella no se dejó tocar durante toda la luna de miel. Wow. Y que se comportaba como un adolescente, porque solo quería estar de fiesta, solo quería estar porque fueron como un crucero o algo así. Entonces, que él le pareció de lo más raro. Eso fue lo que mencionaron. En una de las terapias, que fueron meses de terapia, porque se reportó mes tras mes el estudio,
ella dijo, llegué tarde, perdonen que haya llegado tarde, terapeuta, médico, y él le dijo, ¿qué pasó? Y ella le dijo, no, es que constantemente me llaman del banco para que yo rectifique mi firma. Ay, Y Dios siempre hay mío. problemas con mi firma. Entonces el terapeuta decidió en ese momento decirle, ¿sabes qué? Vas a empezar a escribir un diario. Y empezó a escribir el diario. En las siguientes secciones, él empezó a mirar el diario, pero empezó a darse cuenta que la caligrafía cambiaba. Oh, wow. Wow. Y cuando él vio que la caligrafía cambiaba, ya le dijo, ¿sabes qué? Aquí tengo esta hoja y este lápiz y tú me vas a hacer un dibujo tuyo de cómo tú te percibes o cómo tú eres. Y ella hizo un dibujo con 4 personas más diciendo que era ella. Ay, Dios mío. ¿Qué? O sea, Sí. que estaba más loca de lo que pensaba. Y cuando Ay, miró, qué pesado. él le dijo a ella, explícame qué es lo que pasa. Y entonces le dijo, no, es que yo estoy compuesta por esa persona, por esa persona. Cada una tenía un nombre, tenía una edad y tenía características. Entonces, de repente la que coqueteaba Eso con es con el otro No, era otra. en la no era- conclusión, no, el caso, ni le puedo decir cómo terminó, pero mire, el caso fue Después que... nos cuentan, Después les cuento, si quieren saber, en la segunda parte. No es cierto. Les voy a contar. Resulta que cuando ella hizo esto, él empezó a indagar y se dio cuenta que una de esas personalidades era la más fuerte a través del test de temperamento. Miró en una de las áreas de temperamento cuál era la que era la más fuerte y convenció a esa personalidad, porque cada personalidad tenía una caligrafía, una edad, un nombre. ¿Ustedes qué creen? Eso es real. Ah, eso es como la película. Esa enfermedad, Como la película de Split, claro, que él eso que tenía todas las personalidades y cada una Y es era verdad. diferente. Cada una era diferente. Se dio cuenta que esa personalidad era la que la estaba protegiendo a ella en la luna de miel. Esa personalidad fue la que no la dejó a ella, que ella disfrutara su luna de miel con su esposo. En medio de las terapias y todo, ¿verdad? Hay muchos detalles que, Claro, bueno, claro. no le puedo contar, pero el asunto fue que el médico, el terapeuta, supo cómo convencer a esa personalidad de que le contara a la muchacha, a la señora, qué era lo que había pasado. Cuéntale ese secreto, cuéntale eso que no le has dicho. Y algo que me parece súper interesante es que anotan allí que convencer a una personalidad que se integre, decirle, mira, si tú funcionas integrada, van a ser más fuerte. Porque lo que pasa, en la mente hay ese temor de que entonces estás renunciando a algo. Vas a despedirte de alguien, va a morir. Y él Ya no voy a hacer, no va no va a existir. En medio de esa terapia, como eso es un mecanismo de defensa de protección, la convenció a la del temperamento más fuerte que le contara a la señora. Entonces le contó el secreto, que era la hora de la verdad. Y el secreto era que había sido violada cuando tenía 11 años, no por un hombre, sino por una pandilla. Ay, qué pesado. Y esa fue la manera de poder sobrevivir toda su vida, era tener como quien me va a cuidar, el amigo para ella olvidar ese trauma que nunca había sido trabajado. Finalmente, bueno, esta pareja conoció de Dios, el terapeuta tenía todas las herramientas, pero a mí me impacta porque Claro. mira, lo importante es estar preparado, Sí. porque no todo es demonio, no todo es que la persona tiene un problema, pero la enfermedad mental es real, pero hay un trauma, hay un pasado, hay un trasfondo, hay un trasfondo, Hay Hay que porqué. ir más a lo profundo. Es que no, y el cerebro, tú sabes que fue creado para protegernos. Entonces ella había funcionado así. Después, o sea, este caso es un caso de estudio que yo no sé ni siquiera si tengo licencia para contarlo, pero es uno de los casos de estudio para mirar cómo aplicar el temperamento y ayudarlo. Pero mira el tener a alguien capacitado. Claro que sí, Ellos es habían muy estado importante. asistiendo a la iglesia por mucho tiempo, pero en realidad cuando no hay ese conocimiento, tú tiendes a espiritualizarlo todo, Ya, sí. pero la verdad es que el conocimiento de la verdad, No como más la el escritura dice, entiendo, claro, es que el conocimiento de la verdad no es que el problema se va a resolver ahí mismo, ni el Pero va a dolor de traer pronto claridad. va a parar, pero es el principio de la sanidad. Pero es el principio de la Exactamente. principio de la sanidad. Exactamente.
que eso es lo que las escrituras muestran. Entonces, este caso fue tan interesante, habían otras cosas interesantes, pero bueno, ¿qué piensan ustedes? Ya no les voy a decir nada más. Quedamos como que... No, o pasa lo que me pasó a mí cuando tú dices, que ella es... no, estaba más loca de lo que pensamos. Porque eso es lo primero que uno piensa, como que esa está muy loca. Pero mira, esa actitud, ese comportamiento no tiene como sentido. Pero así se veía ella a sí misma. A mí me pareció súper interesante que el consejero a cada personalidad le hizo el test de temperamento. Tremendo. Para poder determinar quién era el más dominante y cómo convencerlos. Y finalmente le contó, entonces pudo por primera vez en su vida ella ser consciente, hablarlo. Y entonces ahora sí se pudo entrar a trabajar. Qué bonito. Tú miras, por ejemplo, uno escucha, bueno, todo lo que está pasando ahora con, no sé, bueno, con todo lo que está pasando con, sigue lo que tú sientes, y si tú sientes que eres niño, o si sientes que eres niña, entonces sigue tu corazón, y percíbete, y como tú te percibes, pero tú te das cuenta que en realidad el tema bíblico es, no es lo que tu cuerpo te diga, es tu mente la que va a dirigir a tu cuerpo, no tu cuerpo, tus sentimientos van a manejar a tu mente. Y es tremendo, ¿no? Porque bueno, y si la mente está siendo manejada por Dios, porque la mente es lo que hablábamos al principio. Sí. La mente es demasiado complicada, nadie la entiende. El que la creó es el que la entiende. Sí, totalmente. Y el que la creó pues fue Dios. No, y que más allá de todo también, uno también ha de ser consciente y entender, primero lo que escuchamos, que dejamos entrar por la vista y por el oído, y segundo, ser consciente en lo que pensamos, porque por ejemplo, tú puedes decir, un ejemplo, digamos, sencillo, bueno, yo quiero un carro, pero paso por un dealer y me gusta aquel carro, y entonces vienes y dices, pero qué carro tan lindo, y obviamente llegas a un dealer y te va a decir, no, si te lo doy en oferta, te voy a bajar tanto, entonces puede uno mentalmente caer y, wow, es que Dios quiere que yo tenga el carro hoy. Entonces uno mismo a veces se va creando ideas. Se engaña. Y uno mismo se engaña, porque la verdad, yo estoy segura que Dios no quiere que tú te endeudes de una manera, ¿me entiendes? Claro que no. Pero ¿quién creó esa idea? Nosotros mismos, porque estamos escondiendo un deseo propio de que yo quiero ese carro, y le estoy añadiendo el hecho de que llegué aquí por casualidad y casualmente estaba la oferta hoy y esa era la que para justificar. Para justificar. Entonces, cuando uno se deja llevar por los sentimientos, solamente pasan este tipo de, y muchas otras cosas que nos pasan, porque a todos nos pasan. Claro que sí. Pero cuando empezamos realmente a tener conciencia de nuestros pensamientos, entonces es como que somos un poquito más tan tremendo, ¿no? responsables a la hora de decir qué dejo entrar y qué le hago así. Oye, o en qué me estoy convirtiendo, lo que decía ahorita la pastora, como que te has creído tanto esa idea que ya te conviertes en eso. Y básicamente me acordaba lo que me estaba mencionando antes, de que cuando hablan de David, de David se me olvidó el otro, Elías. Cuando hablan de ellos, que básicamente ellos tuvieron esos episodios como de ansiedad, de depresión, pero me encanta porque David tenía esos momentos en los que tú dices, en los que él mismo se escuchaba lo que él estaba hablando y llegaba a la conclusión de, pero tú eres mi Dios, el que puede hacerlo todo, o sea, ya él declaraba la verdad sobre su vida, como que esto no soy yo, o sea, esto que quiero volar, que me quiero desaparecer, que mis huesos, o sea, se envejecieron mientras callé, todo eso, pero sé que eres tú el que reina en mi vida, o sea, como que básicamente proclama esa verdad y ya él empieza a hacerse libre, o sea, empieza a sentirse la libertad que ya Dios le ha dado. Pero eso no nos pasa cuando no conocemos realmente a Dios. Sí. Total. Y ahí es donde está la gran diferencia, porque claro, buscar ayuda es supremamente importante, o sea, la psicología, todo es supremamente importante, pero nosotros que conocemos de Dios sabemos que solamente en Dios hallamos esa respuesta de la verdad absoluta, de que definitivamente es el único que nos puede decir, ese no eres tú, o sea, te está pasando, estás ansioso, porque por algo Él nos dice, no estén ansiosos, porque sabía que íbamos a lidiar con la ansiedad, que íbamos a lidiar con la depresión, que íbamos a lidiar con que hoy me siento bien y mañana me siento mal,
con todo eso, con el doble ánimo, con todo eso, pero Él nos tenía una respuesta para todo eso todos los días, de no temer, de saber de que Él está con nosotros. Pero básicamente pues es muy triste porque mucha gente no conoce esa verdad y ahí es donde está la gran diferencia, porque claro que sí, la intervención psicológica es supremamente importante, pero va de la mano de algo que es mucho más importante, que es esa verdad que nos hace libres, que es Dios, que es su palabra, porque básicamente ahí es donde está la respuesta a todas esas enfermedades, a todos esos diagnósticos, a todo eso, porque de que es real, o sea, de verdad que eso es una respuesta química, de que te pasa, de que tú puedes sentir un ataque de pánico, te puede pasar, o sea, no estás excepto de que se te va a pasar. Pero definitivamente pues cuando uno ya tiene esa verdad, vuelvo y lo digo, ya es diferente, ya tú lo ves de una manera diferente, ya sabes de que ese no eres tú, tienes un arma, exactamente. Que eso es algo fundamental, es algo fundamental, por eso estoy en contra, con todo respeto, de que está muy de moda el yoga, la meditación y dejar la mente en blanco, totalmente, o sea, en desacuerdo. Porque claro, las personas dicen, pero es bueno, en ese momento encuentro alivio. ¿Me entiendes? En ese momento encuentro alivio, pero ¿qué tiene que ver? Y es justamente eso. Primero, Dios no solamente nos quiere dar alivio, es lo que la terapia hace alivio. Nos da alivio y puede ayudarte, pero Dios te transforma, hace todas las cosas nuevas, te restaura de una manera pues sobrenatural, porque la mente es la mente. Y la otra cosa es que dejar la mente en blanco lo que hace es que como la atención es un músculo, y entre tú más practicas dejar la mente en blanco, menos capacidad tienes de filtrar. O sea, tú vas a estar más distraído en una sociedad que ya estamos distraídos. Porque dejar tu mente en blanco es dejar que todo pensamiento, que todo lo que venga se vaya a tu inconsciente. Al contrario de lo que dice la Escritura, lleven cautivo todo pensamiento. O sea, mire que viene el pensamiento, ¿será que es verdad? ¿Será que es mentira? ¿Esa creencia me sirve? ¿No me sirve? Lo rompo, lo quito. Pero si tú dejas la mente en blanco, vienen todos, terminan yéndose tu inconsciente y terminan siendo tus verdades, lo que tú piensas de tu familia, lo que tú piensas de ti, lo que tú piensas de los demás. Y esa verdad forma parte de tu hábito y termina convirtiéndote en quien tú eres. Exacto. Entonces, claro, el trabajo de la mente es algo fundamental y la Biblia habla, por ejemplo, mucho de la meditación, pero de la meditación que tiene que ver con la palabra de Dios, con los hechos de Dios. O sea, no es dejar la mente en blanco, es saber que van a venir los pensamientos y que tengo que tener la capacidad de examinarlos y saber qué hacer con ellos. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Esto no es verdad? Le recomendamos a la gente de Crecer Podcast el Demoledor de Bastiones. ¿Ustedes se acuerdan? Ah, sí, está espectacular. Sí, ¿Qué es? A ver, cuéntenle a la audiencia. Es que la verdad no me acuerdo muy bien de... el curso de Libertad Yo lo Cristo. hice, ¿no? Yo sé del curso de Libertad Cristo, pero no me acuerdo que era como escribir, pero siempre era escribir una cada semana, algo así, ¿cierto? Era como una mentira y buscar la verdad de esa mentira, la verdad que rebate esa mentira, la verdad, la palabra de Dios. Y entonces practicarla por una semana. Yo por lo menos hice la primera es: la comida no es la que me llena, la que me consuela, ni la que me da satisfacción. A ver, me acuerdo por lo que te dice. Esa es una mentira. La puedo disfrutar y estar rica, pero la verdad es, mi consuelo me lo da Dios, estoy llena en Él. Yo tengo el poder de decirle no a ese tiramisú, ese chocolate, y repítelo por 21 días. Un buen tip. Cosas como esa. El dinero no es mi felicidad. Cosas como esa. Porque yo hice el test. ¿Ustedes alguna vez han hecho un test de tu relación con el dinero? Yo lo hice hace como un año. Y yo dije, ¿qué? O sea que tengo toda esta mala relación con el dinero. Cuando tú entras profundo, ¿cuáles son mis verdaderas creencias con el dinero? El dinero me da seguridad, determina mi identidad. Entre más tengo, más feliz voy a ser. Un ejemplo. Y después, no, el dinero es un recurso, no un medio. Es más importante las personas que lo material. Y empezar a derribar, porque son años y años y años y años creyéndote cosas
pero como son mentiras, pero como tú estás engañado, pues tú no sabes que son mentiras, entonces ¿cómo vas a saber que son mentiras? Pero y eso mira, sonó como un enredo. Pero mira, yo creo Ajá. que una vez el pastor lo comentó en una prédica y estaba hablándolo yo con mi hijo hace 2 días, que estábamos hablando precisamente de eso de la neuroplasticidad, que sí. es precisamente eso, que los hábitos, lo que uno, pues los pensamientos y todo eso, entonces ellos son como un montón de neuronas junticas y están muy pegadas, entonces entre más tiempo tú llegas haciendo ese hábito, teniendo ese pensamiento, entonces ahí van a estar. Entonces, para poder despegarlas, o sea, tienes que empezar a hacer ese hábito, como por ejemplo, no hacía ejercicio, un montón de neuronas que no hacen ejercicio. No quiero dormir. Y entonces vas a empezar a hacer ejercicio y vas a hacer de eso un hábito en tu vida. Y dicen, pues, los doctores, los que saben, los que conocen de todo eso, dicen que poco a poco, a medida que usted va haciendo es un hábito en su vida, ellas se van despegando. Y yo me imaginaba, David y yo estábamos hablando de eso, y yo, ay, verdad, eso es tan bonito, qué lindo, tan tremendo, porque eso ahora lo han descubierto, ¿me entiendes? Eso lleva hace poco, eso no lleva mucho tiempo de que ellos han estado estudiando todo eso tan bonito. Y entonces ahí es donde vamos, que mira Dios cómo nos hizo de complejos a la vez, tan complejos, pero a la vez tan perfectos, y a la vez como que Él solamente es el único que nos conoce realmente cómo somos. Entonces es hermoso porque ya se desligan, y entonces tú haces ese hábito de hacer ejercicio y ya es unas nuevas neuronas que se empiezan a juntar. Y entonces haz de cuenta como que está las neuronas, un montón de neuronas haciendo ejercicio. O sea, sí, claro. Y ese es el hábito que hay en tu cerebro. Ese hábito que se creó y son un montón de neuronas. Y es allí donde juntas. también entra bíblicamente, somos transformados y somos nuevas criaturas. Sí, claro. Ahí eso es lo que dice la palabra. Y lo que decía Victoria, pero lo que decía Victoria, que eso toma tiempo. O sea, son muchos años, que era lo que yo también hablaba conmigo. Eso fue uno solo, lo que dijiste fue uno solo. Imagínate todos los que tenemos que derribar y volver a formar. No, yo creo que la tarea más difícil es empezar a ver qué es mentira, empezar a cuestionarme. No, esa no es mentira. Porque claro, crear como esa manera de, bueno, a ver qué estoy creyendo, por qué estoy pensando eso, o sea, cuestionar mis creencias. Sí. Yo en realidad, cierto que sí, porque a veces tragamos como yo entero. creo que una cosa muy importante es hablar. Sí. Escucharse. Cuando tú hablas con otra persona, o cuando tú estás hablando tú solo, incluso cuando estás orando, ¿qué estoy diciendo? Porque cuando uno se escucha, a veces uno mismo se asombra de lo que uno está pensando, y uno dice, de verdad yo estaba pensando eso, de verdad que no me imaginé que fuera a pensar algo así, o porque yo estoy pensando eso, o porque me siento así en determinadas situaciones todo el tiempo. A mí me ayudó mucho eso de los bastiones, porque ella nos puso a hacer una lista de cómo nos habíamos sentido. Y yo me puse a mirar, en todas me sentí igual. Dije, o sea, que esto es una mentira que ya tengo, o sea, tengo tiempo con ella, o sea, se arraiga ahora en la mí. misma mentira. Es una misma mentira. Entonces, claro, yo me estaba pensando, entonces me puse como a mirar mi vocabulario y me di cuenta que sí, definitivamente estaba incluido incluso en lo que hablo. Pero por eso yo creo que también es tan importante hablar, porque eso nos ayuda mucho a saber qué es lo que está dentro de nosotros, qué estoy pensando, porque pensar en lo que estás pensando es muy importante, pero a veces si tú te estás creyendo esas mismas mentiras es muy difícil. Claro. Que es como, por ejemplo, es muy respetable. Es respetable, pero obviamente yo no lo comparto tampoco, que es ese tipo de creencias de como que, ay, sí que tu corazón, bueno, nosotros sabemos que el corazón es perverso y engañoso y que nosotros todo el tiempo queremos mentirnos y queremos, todo lo queremos disfrazar, y que por eso es que a veces nos consumimos nosotros mismos, pero cuando tú hablas con otra persona y más personas que de pronto ya tienen experiencia, personas más adultas o incluso personas de tu misma edad o lo que sea, pero que tú puedas hablar y que te puedan decir de pronto, ay, ¿sabes que yo pasé por eso? Yo me sentía igual o tal cosa, o sabes que léete este libro, o oremos juntos, algo así. Eso te ayuda, de cierta manera, eso te da una motivación para no estoy solo, no es, esto no me va a matar, o sea, como que hay una salida, a todo eso que estás pensando. Pues, por ejemplo, a veces cuando hablan del suicidio, hay mucha gente que ha contado testimonios muy lindos de que estaba pensando en suicidarse cuando de pronto alguien vino y le contó, tú sabes que, no sé, estoy pasando por esa tristeza, y esa persona está a punto ya de ir a hacerse algo, y dice como, ay no, como que encontró una razón por vivir, un propósito, porque todo eso tiene un propósito, definitivamente. Totalmente. O sea que la enfermedad mental es real. ¿Qué más podemos decir de la enfermedad mental? La enfermedad mental es real, la enfermedad mental se puede tratar.
hay varias formas de enfrentarla. Sí. Lo más importante es primero buscar ayuda. La ayuda. Y pienso que no necesariamente tienes que ir a buscar, voy a buscar un médico de una vez. Cuéntalo, como dice Jennifer. Suéltalo. Empieza con alguien. Empieza con alguien. Y a las personas que reciban, que sean las personas receptoras de alguien que te está diciendo, ser empático, no rechazar. O sea, es tener una oportunidad. De repente otro le va, ay, no, qué fastidio. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? No, porque realmente, como tú dijiste, Andrea, hay una historia detrás de cada quien. Y no sabemos si en el momento en que alguien llegue a nosotros, estamos salvando una vida, estamos ayudando a dar el siguiente paso, porque de repente apenas está dando el primer paso y por temor, conversarlo y buscar más ayuda, ¿no? De que uno mismo se ayude, porque de repente me llegan a mí y yo uno puede ser empático, vamos a ayudarte, pero tampoco puede ser que tenga el conocimiento experto o necesario para el tipo de problema que pueda tener la persona. Sí. Pero es muy importante, pienso que todo pasa para bien. Sí. Incluso que sean oportunidades y caminos que Dios nos dé para ayudar a otros e incluso para que nos ayuden a nosotros. Totalmente. Que la persona que esté pasando por algo así no debe sentirse avergonzado. No. Somos humanos, lo más valiente que hay que hacerlo es reconocerlo, el cuestionarse, el pensar, ¿no? De pronto, ¿cómo puedo salir de eso? Porque hay salida para esto. Hoy en día hay inclusive líneas de ayuda en diferentes lugares, en diferentes países y personas dispuestas a escuchar. La ciencia ha avanzado, los terapeutas, psicólogos, doctores de la mente, cada día se está hablando más inclusive de la prevención. Alguien decía que allí había que hacer un mejor trabajo. En la prevención, sí, porque hay prevención que para la diabetes, que para el colesterol, pero cuando se habla de salud mental, todavía no hay campañas de prevención. En vez de curar, vamos a prevenir y poder enseñar o que la información sea pública, porque eso es un problema de salud pública que está pasando hoy en día, es que la información esté, o sea, en todas partes. Ahora estamos hablando que los colegios, el colegio aquí en el Collier County, aquí en Naples, Florida, han enviado para llenar los documentos, para que los niños lo digan. Para que los niños vean y se informen acerca de, porque asumimos, yo soy madre de 2 niños aquí y estamos en el condado de Collier y recibimos notificación de que los niños de sexto al último grado, a 12, necesitan llenar un cuestionario y necesitan, por decir, un material informativo con el cual ellos tienen, donde les habla de la salud mental, cómo son los síntomas, fíjense cómo son los síntomas. Eso es algo que también puede ayudar a los que no, pero si tienen algún compañero, a los papás, cómo identificar los síntomas, cuáles son las medidas, cómo buscar ayuda o cómo ayudar. Entonces eso sería parte de lo que... De parte de lo que es la campaña de concientizar y de que haya prevención, porque definitivamente como hay un dicho por allí que dice que mejor es prevenir que lamentar, y ahora con las altas cifras de suicidio en niños y en adolescentes, uno lo que más escucha y más escucha a los padres decir es que no lo notamos, ¿no? Sí. O sea, no nos dimos cuenta, porque en el podcast pasado se llamaba así, la depresión también sonríe. Y de pronto, claro, es algo como que le puede pasar a cualquiera, pero la culpa después de eso, pues me imagino que es algo para lidiar demasiado fuerte. Muy fuerte. Así que queríamos en esta noche tener esa conversación. Algo más que ustedes quieran añadir, que de pronto piense que se pasó, Andrea, para cerrar, conclusiones finales. Hablando de la enfermedad mental, nada, que nosotros, bueno, que tenemos a Dios, que realmente como que a veces pensamos que estamos solos, que Dios no está allí, porque esa es una de las cosas, como que nos encerramos. Es una de las características o de los síntomas de las enfermedades mentales, que como que te encierras en tu propio mundo y no quieres salir y no, pues... ¿Quieres que no haya nada más allá afuera? Queremos dejarte saber que no estás solo, tienes a Dios, Dios es real, tan real como tu enfermedad mental. Y pues nada, que Él es real, Él te conoce, Él conoce la mente, lo que está pasando en tu vida, y que Él lo puede transformar, lo puede cambiar, nos puede sanar. Y nada, cada uno de nosotros tiene sus problemas, su historia,
su pasado, como lo que hablábamos, pero nada es imposible para Dios y no hay nada que Dios no pueda solucionar ni para ayudar. Y no es de una manera religiosa, ¿no? No, claro que no. Pero es una manera... Pero es una realidad. Pero es una realidad. Allá afuera están hablando, digamos que nos disfrazan esas mentiras como verdades. Entonces nosotros como iglesia, como personas que conocemos a Dios de fe, o sea, también tenemos que decir nuestra verdad. Claro, nuestra verdad es que en medio de todo eso, Dios es mucho más grande que cualquier situación que estemos pasando. Y pues ahora que estamos viviendo en este país tan hermoso, y que es triste que por todas las enfermedades mentales es que ahora se ha hecho como una awareness, como una, ¿cómo se llama eso? Como una conciencia, pero ha sido, la raíz fue porque ya ahora hay demasiado, o sea, es demasiado, hay mucha gente con muchas enfermedades, hay muchas personas con muchos diagnósticos de enfermedades mentales, y precisamente es por eso, porque por la falta de Dios. Y eso lo tenemos que decir nosotros. La falta de Dios y la información también. Claro, pero definitivamente por la falta de Dios. La falta de Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y también tú hablas de los desbalances químicos y todo. Hay personas que son personas de fe, pero un compañero mío de escuela, el otro día decía, Dios puede usar también a un médico. Claro, y por temporadas hay personas que necesitan medicamentos mientras aprenden a lidiar o los nivelan o su cuerpo se puede ir desintoxicando, porque a mí me encanta solamente el hecho de que tú una lágrima cuando estás triste tenga una composición química totalmente diferente a una lágrima cuando tú estás alegre. Claro, significa que tu cuerpo, o sea, tú lloras de alegría y tú lloras de tristeza, es diferente. Y la composición química de tus lágrimas es distinta. Eso significa que tu cuerpo tiene la capacidad de producir sustancias químicas que obviamente alteran todo tu cuerpo, todo el funcionamiento de tu cuerpo. Eso aunado de toda la parte emocional, obviamente puede estar desequilibrado al 100%. Entonces, aparte de esto, que yo, igual que Andrea, coincido, es lo principal, estar agarrados de la fuente, que es nuestro Dios, pero también hay que hacer un trabajo en el cuerpo. Como decía Victoria, realmente somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en lo físico y en lo espiritual. A mí me encanta que eso ahorita está más un poquito más claro, y es que ya no van directo como a darle medicina a las personas, sino como que ya ahorita hay mucha gente que se ha levantado en buscar como la raíz de ciertas cosas, y entonces van y miran que en el intestino, que la microflora, que, o sea, que pasan un montón de cosas, la microbiota, que pasan un montón de cosas que nosotros ni nos alcanzamos a imaginar, porque como también nos alimentamos tan mal, entonces todo eso trae unos desbalances químicos, tenemos deficiencias de vitaminas. Bueno, te puedes estar tan cansado y fatigado que te falta vitamina 12 y piensas que estás deprimido. O sea, es así, es una realidad. Entonces me encanta porque ahorita hay mucha gente, muchos doctores que de pronto ya no son doctores convencionales, sino funcionales, y me encanta porque están estudiando todo esto y han ayudado a un montón de personas a darse cuenta que era un desbalance químico que definitivamente tenía solución. Entonces, y que tenemos que crear más la conciencia, así como vamos al médico, al del cuerpo también, no está mal, no es falta de espiritualidad tener un terapeuta, conocer cómo se hacen las cosas, algunas personas que necesitan medicina para ciertos casos, ¿verdad? Claro, es un salvavidas. No es como que se va a quedar toda la vida allí, ¿verdad? Pero hay procesos, hay tiempos y hay temporadas. Así que muchísimas gracias, niñas, por este tema lindo, relevante. Esperamos que haya sido de ayuda para todos los que nos escuchan. Compartan, por favor, este podcast si tú conoces a alguien, si tú estás pasando por eso, alguien de tu familia, algún amigo. Nos gustaría muchísimo leerte, saber tus comentarios. Si podemos ayudarte, escríbenos, porque estamos justamente teniendo estas conversaciones para abrir un espacio, ¿no? Claro. Un espacio seguro donde las personas pueden hablar y contar sus historias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, chicas, y gracias a todos. Si no te has suscrito a Crecer Podcast, este es el momento, suscríbete, porque queremos que seas parte de nuestra comunidad. Chao, chao. Bye.